presenta Santander. ¿Sabías que ahora con Soy Santander podés canjear los puntos en los locales de las marcas adheridas y que un punto es un peso? Conocé las marcas y cómo canjear en soysantander.com.uy. El mejor programa de beneficios, Soy Santander. Seguimos en La Mira. Magíster en Sociología, investigador del Centro de Estudios de Política Educativa, experto en desigualdad educativa. Pablo Meneses, gracias por estar. No, gracias a ustedes. ¿A qué estamos asistiendo, Pablo, en este debate sobre la reforma educativa? ¿A qué estamos asistiendo? Bueno, estamos asistiendo a un poco más de lo que el sistema político y el sistema educativo en general nos da. ¿Qué es lo que siempre pasa, o por lo menos lo que siempre vemos? Cuando uno piensa como en desigualdad educativa o problemas en educación, siempre se dice hay que cambiar el currículum, hay que hacer una reforma, hay que cambiar las materias, hay que poner así, así. Y esta reforma tiene mucho de eso, no solamente, pero tiene mucho de eso, y es lo que más ruido hace generalmente, y en mi opinión muchas veces es como hasta secundario a veces, o por lo menos no el centro del debate. Por ejemplo, ahora se está empezando a discutir sobre la calidad educativa y sobre todo el problema de la calidad educativa asociada, por ejemplo, a si quitamos historia acá, si ponemos a Sanguinetti o a De Masi. Y yo me digo, pero ¿y el 60% nunca llegan esos contenidos? Entonces, ¿cuál es el sentido de discutir tanto por una reforma educativa? O por las partes de la reforma, o qué materia tenemos o qué materia no, si al final del día 60% de los gurises nunca tienen el total de los contenidos. Me parece como discutir por algo que, como muy superficial. ¿No hay una contraposición, digamos, entre esta cuestión de la enseñanza por competencias y el asignaturismo que defienden los docentes? ¿Cómo es? El asignaturismo es todo un tema, ¿no? Porque ¿este es el único asignaturismo que existe? ¿No? Digo, ¿por qué tenemos las materias que tenemos? ¿Y por qué esas materias son como fundamentales e incambiables? ¿Y por qué las materias que tenemos actualmente marcan básicamente el límite de las reformas? ¿No hay competencias más allá de esas asignaturas? ¿O no hay, por ejemplo, grandes áreas de conocimiento? Por ejemplo, la Universidad de la República tiene ciencia y tecnología, salud, social y artística, tiene macroáreas donde están las distintas facultades. Sin embargo, por lo menos la tendencia en los ciclos iniciales no es a especificarte en el primer año, sino como a generalizar y que después vos vayas viendo. El liceo tiene como una tendencia contraria. El liceo te especializa a través de distintas asignaturas para algo. La pregunta que nos tenemos que hacer no es si son contenidos o asignaturas. La pregunta es, ¿para qué está preparando el liceo? ¿Qué sirve ser bachiller en ingeniería? ¿Qué significa? ¿Qué significa ser bachiller en derecho? O sea, ¿para qué me está preparando? Para una universidad que no existe, por ejemplo. Porque a la universidad hoy por hoy no le interesa tanto de qué bachillerato venís. Porque de hecho, si vos tenés ciertos créditos en el primer año, vos podés cambiarte de derecho a ingeniería, independiente del bachillerato al que vengas. Entonces, cuando se contrapone o se habla de calidad educativa, yo me hago dos preguntas. Primero, ¿de qué calidad educativa hablamos cuando el 60% no tienen todo el paquete, digamos? Y la segunda pregunta que me hago es, ¿calidad hacia dónde? ¿Como un preuniversitario? ¿Es eso lo que es el liceo? ¿Es eso lo que necesitamos hoy? Yo creo que no. ¿Qué necesitamos? Nosotros necesitamos que el sistema educativo se entienda como un agente de bienestar. O sea, ¿cuál es el gran problema del narcoestado, por ejemplo? ¿Cuándo entra? ¿Dónde entra? Y entra cuando el Estado no provee bienestar. Entonces, muchas veces el narcoestado provee el bienestar de otra forma y termina enganchando. Entonces, ¿por qué no pensar el sistema educativo, la primaria, de hecho? Nosotros siempre lo pensamos como ese gran vehículo de movilidad social, integrador, no hacia el liceo. El liceo siempre lo pensamos como el camino hacia la facultad. ¿Por qué no pensar en el liceo, en la educación media más que en el liceo, como un agente de bienestar que integre? ¿Por qué no pensamos, por ejemplo, centros juveniles, CAIF, todo funcionando juntos, la policlínica relativamente cerca, un agente de bienestar real, que básicamente acompañe tu trayectoria y te tenga contenido ahí adentro, por lo menos los 14 años de educación formal obligatoria, no preparándote para un liceo, sino preparándote para que cuando vos salgas, por ejemplo, hoy el 50% no distinguen entre información y opinión. O sea, vos agarrás el 50% de las personas y no logran distinguir una de otra. O sea, una columna es lo mismo que un paper académico, una columna de opinión es lo mismo que un paper académico. Tenés un montón de gente que no puede inferir con información incompleta.
tenés un montón de personas que falta autorregulación emocional. Como todas cuestiones que en realidad no hacen adultos funcionales y no los preparas para ningún lado. Entonces, la pregunta es si el sistema educativo no se tiene que empezar como a poner, por lo menos la educación media, mucho más en ese lugar de agente de bienestar, y eso obliga a la educación media a dialogar mucho más con la primaria y dejar de ser ese, no sé, ese preuniversitario, ese propedéutico, ese lugar donde pedimos calidad, ese lugar al que le decimos, bueno, cuando llegan a facultad no saben leer. El problema no es necesariamente dejar la maestra y pasar a 8 profesores. No necesariamente. No necesariamente. Ahí hay dos problemas. El primer problema tiene que ver con bueno, sí, pasar de uno a un montón. Pero el problema básico es, la educación media hoy está dividida en asignaturas y cada asignatura tiene como su sala nacional, o tenía. Pero históricamente tienen como mucho trabajo dentro de la propia disciplina, por decirlo de una manera. Eso implica que, por ejemplo, tienen mucha reflexión sobre cómo se enseña la historia, cómo se enseña la biología, cómo se enseña la matemática y, eventualmente, cómo se evalúa la historia, cómo se evalúa la biología y cómo se evalúa la matemática. Son sistemas diferentes a lo de la maestra. La maestra te da todo. Este es un debate que está abierto, yo jamás lo vi discutir y, de hecho, estos días he estado prestando atención a las mesas de FENAPES y claro, cuando se decía esto, la maestra Iglesias decía, bueno, pero las competencias están desde el principio en primaria. Dice, yo cuando di mi concurso en educación inicial era sobre resolución de problemas. Y eso es cierto, en primaria está. Pero está porque justamente el conocimiento es como mucho más holístico. La maestra te da todo. Cuando vos llegas, hay una historia que está bastante buena, que es, una vez una profesora de matemática tuvo que cubrir unas horas de una profesora de física y cuando se para enfrente de los estudiantes y empieza a enseñarles, los estudiantes se dan cuenta que la X de la fórmula de física es la misma que la X de matemática y se opera del mismo modo. O sea, tuvo que pasar eso para que los estudiantes dijeran, ah, es la misma X. O sea, ¿eso qué te muestra? Eso te muestra cómo en el liceo parcializamos, ¿tá? Y después eventualmente esperamos que ellos lo junten. Ese es un cambio entre la educación primaria y la secundaria muy importante. Es un cambio casi que epistemológico, bastante serio sobre cómo enseñar. Y eso no está en debate. Lo que se dice es, bueno, primero, segundo y tercero van a pasar a ser séptimo, octavo y noveno. Y también que los últimos años de primaria van a tener más maestros. Sí. Pero ese salto, esa forma de separar el conocimiento, esa forma distinta, eso no está problematizado. Y eso es parte de lo complicado. Porque además eso parte de esta idea en que hay un conjunto de asignaturas necesarias para esta secundaria propedéutica. ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos ciencias básicas, ciencias aplicadas, ciencias naturales, yo qué sé, ciencias sociales? ¿Por qué eso, por ejemplo, eliminaría el problema de las horas? Porque vos no necesitarías un profesor de historia para cubrir una hora de historia acá, otra hora de historia acá, sino que vos tendrías grandes como macro áreas donde vos pudieras tener docentes que, bueno, juegan en todas las canchas. Este asunto que vos decís de que los muchachos no pueden lograr comprender un texto, ¿no? Digamos, deberíamos apuntar más a esa cuestión más conceptual de que aprendan a pensar y no necesariamente enseñarles un determinado tipo de historia, un determinado tipo de matemática, un determinado tipo, que al final de la vida, la verdad, muy pocos van a utilizar eso. Yo no sé cómo plantea esta discusión yo no sé qué tan importante, ¿por qué es importante que sepamos detalles de la batalla de las piedras? Si luego la vida te va a llevar por, ¿no? O sea, no sé, pero así, claro, si yo me planteo eso, te diría que el 80% de las cosas que te enseñan no. Bueno, porque... Entonces me siento absurdo planteándolo. Y bueno, yo también me siento absurdo, así que estamos juntos en eso, pero... Porque lo que hay que preguntarse es educación para qué, es eso. Es la batalla de las piedras, aprender todo lo que pasó en la batalla de las piedras. ¿Es un fin en sí mismo o es un medio? Claro. O sea, claro. no estoy diciendo con esto de que, bueno, da igual enseñar la batalla de las piedras o la batalla... No estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es... Si nosotros agarramos y decimos que determinados contenidos son un fin en sí mismo, y bueno, bloqueas toda posibilidad de cambio y de reforma, claro. Porque todo es tan importante que en realidad cualquier reforma útil sería la reforma que agrega más cosas.
El otro día escuchaba a Andrés Peri decir en la presentación de 20 años de trayectoria, decía, el sistema educativo son 14 años educativos que son 14 estaciones donde cada docente no sabe qué va a pasar o para dónde va la próxima estación. Pese a que se han hecho esfuerzos con la cuestión del marco curricular y todo eso, uno en el debate sigue escuchando como, no, pero no podés sacar esto porque es súper importante, pero claro, lo dice un profesor en una de esas 14 estaciones sin saber de dónde viene, para dónde va, qué va a pasar. Me parece que una mirada más transversal en ese sentido requiere, entre otras cosas, menor especialización a la hora de la educación media. Yo vuelvo a insistir en eso. No estoy seguro cómo tenemos que armar la currícula, esa no es mi especialidad. Lo que sí puedo decirte es, seguir pensando en una educación media, preuniversitaria, no contribuye a que el sistema educativo se vea a sí mismo como un agente de bienestar que tiene que incluir universalmente, donde enseñar es una de varias cosas. Hoy por hoy, nosotros tenemos que pensar, bueno, ahora está la reforma de la seguridad social y hay varias reformas en ciernes, donde hay varios problemas. Por ejemplo, nosotros tenemos una mochila. Hace 20 años atrás, la tasa de acreditación de educación media era muy parecida a la de Chile. Hoy por hoy Chile tiene casi el 90% de egreso y nosotros el 40%. O sea, eso pasó en buena parte de América Latina. O sea, nosotros estábamos dentro de los 3 primeros y pasamos a los 3 últimos. ¿Las cosas empeoraron? No. Lo que pasó fue que buena parte de América Latina dio saltos que nosotros no. Por ejemplo, nosotros seguimos incluyendo. Esto quiero decirlo y quiero dejarlo claro. Nosotros seguimos incluyendo todos estos años pasados. Durante los 15 años hubo muy buenas tasas de inclusión en la educación media sin perder necesariamente el nivel, porque cuando vos ves las pruebas PISA siguen constantes. Entonces, cuando vos metés gente de afuera que antes no estaba y la prueba sigue constante, quiere decir que le enseñás lo mismo. Pero ¿cuál es la tragedia cuando lo comparás con afuera? Nosotros nos va bastante bien en PISA, sin embargo somos de los que más echamos. ¿Qué quiere decir? Echamos gente que otros sistemas educativos no. Otros sistemas educativos en los 90 tuvieron diferentes reformas. Por ejemplo, el sistema chileno incrementó y potenció el sistema de vouchers. No, había mucha experimentación en aquel entonces. Hoy por hoy sabemos que tiene como un montón de problemas, pero los locos pasaron de 20% a 90% de acreditación. Después tuvieron un problema en la educación superior que nosotros lo vamos a tener si no hacemos nada, que es si vos masificás el egreso de media, eventualmente no vas a tener plata para que todos entren a la UDELAR. Si vos tenés una UDELAR que ya hoy por hoy tiene un presupuesto bajo, si vos llevas la acreditación de 40 a 60, la UDELAR explota. ¿No? Eso le pasó a los chilenos y ahí tenés todo el tema de las cuestiones. Argentina tuvo otra reforma, tuvo otro camino. Argentina lo que hizo fue básicamente descentralizó y desmanteló el sistema educativo, entonces vos tenés distintos niveles. Y ahí tenés una oferta para el que quiera. Vos tenés preuniversitarios muy fuertes, casi, no sé, casi Juan 23, pero públicos allá. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires hay bastante conocidos. Y tenés otros niveles de educación de otro tipo, de nuevo, con la vocación de tratar de que todos estén incluidos hasta el final, no siempre mirando a decir, no, de acá tenés que ser bachiller en Derecho porque vas a ir a Derecho. Ese es un cambio. ¿Y cómo ves esto de que se facilitan las cosas a los muchachos para que con menos puntaje puedan salvar las materias, bajar el nivel, digamos, ¿no? Lo que pasa es que, vuelvo a decirlo... Porque eso, una cosa que podría estar buena, digamos, es que evitar la deserción. Evitar la deserción. Podés reducir un poco la deserción, ¿no? Sin duda que el rezago también. No sé cuánto contribuye eso al final de la historia, al final del día. Bueno, el rezago es un predictor súper importante de la desafiliación por varias razones. Muchas tienen que ver con los ciclos de vida, lo demográfico. Vos ponete a pensar que en Uruguay los quintiles de más bajos ingresos empiezan como la transición a la adultez, emancipación, conseguir trabajo, conyugalidad, entre los 16 y los 20 y algo de años. Entonces, vos tenés como ventanas muy cortas donde operar. Si vos a esa altura del año, si vos a esa altura de la vida, el sistema educativo es tan rígido que, por ejemplo, si vos faltás una materia, básicamente tenés la falta todo el día, con un pibe que capaz que está empezando a trabajar o empezando, yo qué sé, cambiando pañales, vos complicás mucho. Entonces, una cosa es la flexibilización de cómo cursás. Vos podés agarrar y decir, bueno, que cada materia sea independiente. Por ejemplo, esa es una flexibilización sin perder el nivel. Y después está la otra flexibilización, que es decir, bueno, que no pierdan cada tantos años. Yo ahí he visto de nuevo el debate sobre el nivel. Y me vuelvo a preguntar lo mismo, es, primero, ¿nivel hacia qué? ¿Se estamos perdiendo nivel como preuniversitario? A mí eso no me preocupa.
De hecho, no tenemos nivel como preuniversitario. A mí lo que me preocupa es que sigamos creyendo que tenemos un nivel que prepara para preuniversitario. Y la segunda cosa que me preocupa es lo que se aprende. Solo lo aprende el 40%. O sea, en términos generales, si vos tenés 100 y a esos 40 le enseñás 10, el promedio total es 4, porque los otros 60 no aprendieron. Los sacaste antes. Entonces, ¿está bueno bajar el nivel para que otros entren? No. ¿Está bueno repensar el sistema educativo de otra forma, donde no necesariamente esté la exigencia curricular y de aula que hay ahora? Sí. Porque otra cosa que a vos te puede tirar para abajo no es solo que repitas, sino el rezago en el encuentro de conocimiento. Porque yo qué sé, llegás a quinto y todos están programando y vos no sabes prender la compu, probablemente también te vas a ir. Entonces, no es solamente decir, bueno, te dejo pasar más fácil. Tengo que generar dispositivos para acompañarte, pero además tengo que repensar, prepararte para qué. Esto no requiere en la base o en el arranque, si te planteamos todo esto, un cambio importante en la formación docente. Sí, sí. Primero requiere un gran acuerdo. A mí no me preocupa qué partido gana cuando veo una reforma educativa, porque nosotros en Uruguay tenemos, por ejemplo, la reforma Rama la desarticula el Partido Colorado. El grueso de la reforma Rama, cuando llega Carbonell y Bonilla en el periodo de Valle, se desarticuló lo más importante. Entonces, no es que vino el Frente Amplio y lo desarticuló, no es que vinieron los sindicatos y lo tiraron. Más allá de la resistencia en su momento. En su momento, sí. Lo desarticula el propio Partido Colorado. Entonces, yo me pregunto, ¿cuál es el alcance de los acuerdos de esta reforma? O sea, más allá en la coalición, dentro de la coalición, ¿qué pasa si hay un cambio de fuerzas, entra el wilsonismo o entra, yo qué sé, el Ciudadanos o cualquier, dentro de la propia coalición? ¿Van a seguir con los mismos lineamientos? ¿Hay una base de acuerdos tan grande? Capaz que sí, capaz que no, no sé. Pero ese es uno de los problemas que tenemos. Y el segundo problema, por ejemplo, ¿qué entraría para mí ahí en esa visión? ¿Para qué estamos educando? Porque la segunda parte es formación docente. ¿Sirve seguir teniendo... formar profesores en asignaturas tan específicas? O sea, ¿tenemos que seguir formando profesores de biología, profesores de historia, profesores de matemática? Porque eso nos pone los límites de cualquier reforma. Pero va, Pablo, vamos a suponer que nos detenemos en eso, ¿viste? Sí. Entonces, vos tenés un montón de reformas, la currícula, los años, no sé qué, y ese problema. Si los docentes, si los gremios docentes, las ATD, no importa quién, se oponen a eso, si yo esto no lo llevo, ¿no? ¿A qué voy? Cuando vos haces cambios, alguien siempre pierde un poco y alguien siempre gana un poco. Entonces, ¿cuál es el consenso necesario para poder llevar algo adelante y que haya alguien que pierde y se la tenga que bancar? Porque ¿por qué la educación tiene ese carácter de elefante blanco de la participación docente cuando otras áreas del Estado, que pueden ser tan importantes, la salud, cuando se hace una reforma no se le pregunta a los médicos, la policía, no se le pregunta a la policía, y así te podría decir un montón de cosas, ¿no? ¿Qué querés hacer una reforma de las Fuerzas Armadas y preguntarle a ellos qué es lo que les beneficia? No, la vas a sacar. ¿Hay un poco de eso? Sí, hay un poco de eso. Hay un libro bastante interesante de nuestro ministro de Educación, se llama Padres, Maestros y Profesores. No, Padres, Maestros y Políticos. Él lo que dice es que en cualquier sociedad existen como esas tres puntas con intereses dentro del debate político. Nosotros en Uruguay, históricamente, básicamente, tenemos a profesores. Cuando Rama llega con la reforma a presentarla al Parlamento, están las actas, solamente le hicieron dos preguntas. Una sobre las licencias y otra sobre la bandeja. O sea, ¿qué te dice eso? Eso te dice que una de las reformas de los últimos 40 años más polémicas, básicamente no tuvieron preguntas del Parlamento. ¿Qué capacidad tiene el Parlamento para lograr leer lo que se está proponiendo? ¿Cuál es el rol de los políticos en este debate? O sea, creo que durante muchos años hemos dejado a los docentes, de hecho, ANEP básicamente tiene dispositivos que le generan muchísima autonomía a los docentes. En la ley del 2008, el presidente del CODICEN solamente podía ser alguien de dentro con actividad. Eso genera una endogamia gigantesca. Entonces, si encima de todo creemos que son los únicos actores, que el sistema político no tiene nada para decir y que la sociedad civil tampoco, y bueno, el debate que vamos a ver siempre va a ser ese. Y siempre vamos a ver los ruidosos como de un lado.
Pero, por ejemplo, ahora surge DUI 21. Yo no digo que sea del todo sociedad civil, es como un intento, pero bueno, por lo menos es alguien que está terciando. En la pandemia estaban los padres por la educación, también era alguien que estaba terciando y hacía presiones. El sistema político ahora está llevando adelante una reforma, aunque en mi opinión está un poco solo el presidente del CODICEN en esto. Digo, uno diría, bueno, hay más ahí atrás, ¿no? Se lo decía yo a Penades, lo veo tan solo así, ¿lo viste? No sale nadie a apoyarlo. Lo están convirtiendo en un rama. Sí, es que si uno lo ve de lejos, más allá de todos los intentos de participación, parece una reforma de arriba abajo. De arriba abajo, sí. O sea, porque es verdad, están como gastando muchas instancias, pero lo están exponiendo mucho. Bueno, nos vamos a ir a la tanda y cuando volvamos hablamos un poco de esto de... Sos experto en desigualdad educativa. Me dedico, sí, a desigualdad Vamos a hablar educativa, ahora cuando volvamos de la tanda, ¿está? Bien, bárbaro. Ya volvemos.